Hola, bienvenidos a una nueva perla de la palabra y el día de hoy vamos a compartir acerca del tema Días de Liberación. ¿A qué nos referimos con ello? La palabra de Dios nos habla muy ampliamente acerca de que Dios es un Dios de liberación, pero cuando está hablando de liberación no necesariamente se está refiriendo a liberación de demonios, aunque lo incluye. El término liberación implica muchísimas cosas más, como por ejemplo liberación de las cargas, liberación del dolor, liberación de las cosas que nos afligen, liberación de obsesiones, liberación de adicciones, etcétera, etcétera. Y cada uno de los días de nuestra vida es un día de vivir en liberación, liberación de las cargas, liberación del dolor a través del perdón. Las cargas son liberadas cuando las traemos al Señor Jesucristo, dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Que todos los que estemos trabajados y cargados traigamos nuestras cargas a Él, que Él nos hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y eso significa que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, las cargas van a ser quitadas de cada uno de nosotros. El Señor dice también en su palabra en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8, que si estamos afanados o cargados por algo, presentemos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz, de tal manera que en lugar de pensar en aquello que nos carga, podamos pensar lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, etc. Dios quiere liberarnos. La palabra dice también en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para no solamente dar buenas nuevas a los pobres, sino también sanar a los que están quebrantados de corazón, sanar a los que están enfermos, liberar a los que están prisioneros, sacar a los presos de la cárcel. Y todo eso habla de las cargas, habla del dolor, habla de todas las emociones y sentimientos negativos que podemos estar cargando en nuestras vidas. Hoy es un día, como todos los días de nuestra vida, son días de liberación de la depresión, de la tristeza, de la frustración, del temor, de la ansiedad, del estrés, liberación de toda emoción negativa, liberación de la amargura, de la falta de perdón, del resentimiento. Todo se trata de venir a Cristo y darle nuestras cargas a Él. La palabra de Dios dice también en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y eso significa liberación de todas aquellas cosas que nos oprimen, nos cargan, etcétera. No desaprovechemos esa oportunidad que Dios nos da todos los días para caminar libres de carga, para caminar libres de opresión, para caminar libres de toda emoción negativa. La vida en el Señor es una vida de emociones positivas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, libertad, entre otras muchas cosas que el Padre quiere que usted y yo experimentemos. Pero la solución, la respuesta está en Cristo, en venir a Cristo, y venir a Cristo comienza por ser salvos y, en segundo lugar, traer todas nuestras cargas a Él. Y tenemos, además de ello, cuando nosotros somos salvos y reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, tenemos la ventaja que el Señor nos va a dar de su Espíritu Santo para venir a morar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para ayudarnos a ser libres de todas esas situaciones que nos oprimen, que nos deprimen, que nos entristecen. Podemos vivir libres de emociones negativas cuando venimos a Cristo. La solución es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Todo comienza de una manera muy fácil si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, solo se trata de verdaderamente creer en Él, creerle a Él, reconocerle como nuestro Señor y Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Si nosotros hacemos una oración de corazón, una oración no mental, sino una oración verdaderamente en nuestro corazón, de creer y entregarle nuestra vida a Cristo y entonces podremos traer nuestras cargas a Él y Él nos liberará y nos ayudará a vivir en el poder del Espíritu Santo, a vivir en la libertad, a vivir en la liberación de todas aquellas cosas que nos puedan oprimir, tensar, angustiar, nos va a liberar del temor y en fin de tantas cosas que el Señor libera para que tengamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, para que caminemos en sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. El día es hoy. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. La palabra también nos dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Así que hoy es el día de hallarlo. Hoy es el día de liberarnos de todas esas cosas que nos oprimen. Hoy, como todos los días de nuestra vida, son días de liberación. Si hoy le entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de hoy seremos libres de toda carga. Comenzaremos a ser libres de toda carga. Y si usted y yo ya somos creyentes, de lo que se trata la vida cristiana, entre otras cosas, es de traer nuestras cargas a Él. Igual, nosotros también experimentamos de vez en cuando situaciones de aflicción, de penuria, situaciones de tristeza, de frustración, pero la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Él, que nos amó y que para esto vino Él, para destruir las obras del diablo y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De tal manera que si hay algo que nos está oprimiendo, afligiendo, entristeciendo, etcétera, si somos los hijos de Dios, con mucha mayor razón debemos venir a Él a dejar nuestras cargas, poner nuestras cargas en Él, someternos a lo que dice la palabra de Dios, vivir en lo que dice la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios y seremos libres. La realidad de las cosas es que cuando usted y yo caminamos en la palabra de Dios, vamos a ser libres de aflicciones. Cuando no caminamos en la palabra de Dios, es que nos vienen aflicciones, problemas, pero usted y yo sabemos el camino. El camino es Cristo, el camino es venir al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El camino es ser guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo para levantarnos más que vencedores en medio de todas esas cosas que nos quieren afligir. La palabra también en el Salmo 23, versículos del 1 al 5, al 6, dice la palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento, y Él preparará banquete de victoria frente a mis angustiadores. Llenará mi copa, y mi copa estará rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y finalmente llegaré a morar en la casa del Padre por siempre, en la eternidad. Así que si Jehová es nuestro pastor, si nosotros somos obedientes a su voz, todas esas bendiciones vendrán sobre nosotros y caminaremos en libertad. Hoy es día de liberación, y no solo hoy, de hoy en adelante, todos los días de nuestra vida son días de liberación. Vivamos en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y la palabra de Dios también dice en Juan 8:31 al 32 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y eso significa liberación. Caminar en esa libertad es lo que significa liberación, y la liberación es el pan de los hijos, dice Jesús.
Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos volvemos a reunir en la próxima perla de la palabra. Les recuerdo, tenemos perlas de la palabra en la mañana, a mediodía y en la tarde para que vayamos edificando y creciendo en nuestra fe, que es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Bendiciones, un abrazo, gracias por conectarse.